En esta mañana voy a compartir el último tema que ahí va a aparecer en pantalla, que creo que ya está apareciendo en pantalla. En el caso de que no aparezca, me dicen. Este tema lo titulé, todavía no sabía bien el título que iba a colocar, hasta que decidí colocar el título que ahí aparece en pantalla. Vino, se fue y volverá. Esto nos debería hacer recordar evidentemente de Jesús, que Jesús vino, se fue y prometió volver y por lo tanto volverá. Pero hay algo también, y es la razón por la que estamos congregados aquí estos días estudiando algo muy especial que Jesús prometió enviar antes de su segunda venida y que es la lluvia tardía. Ahora, quizás ustedes dirán, pero ¿tendría sentido eso si dijera vino? Porque ya hemos estudiado que la lluvia temprana, individualmente, en los tiempos de los apóstoles, en el derramamiento del Espíritu Santo, funcionó en ellos como el catalizador que vendría a ser la lluvia tardía. Pero nosotros también nosotros la vamos a tener luego. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué una lluvia tardía se habrá ido? Bueno, de eso voy hablar en estos minutos más en este tema, que es el último tema, que vamos a continuar luego reuniéndonos, acuérdense, pero en junio y después en julio. Por esta semana vamos a dejar aquí y ustedes van a poder repasar si quieren los temas. Yo sé que hemos tocado cosas sumamente profundas y reconozco que muchos temas han sido un poquito más extensos de lo que solemos quizás estar acostumbrados a escuchar en alguna predicación, en algún seminario, pero ustedes después van a tener la oportunidad de escucharlo en partes, si quieren, por supuesto. Y por otro lado, eso que se dio es apenas algo de todo lo que hay y lo que existe, que Dios quiere que sepamos y que se puede dar. Bueno, evidentemente que la lluvia tardía, en un momento determinado, nosotros hemos estudiado en el día de ayer que vino, y en un momento determinado dejó de fluir, y la Biblia enseña que en un momento determinado volverá, pero evidentemente en este momento, en el momento determinado que vuelva, va a volver como es el deseo de Dios que vuelva, ya no para que Dios vuelva a detener la lluvia. Ayer estudiábamos cuando leíamos acerca de Elías, que por causa del pecado de Israel Dios detuvo la lluvia. Y ese detener la lluvia significaba también detener las bendiciones especiales que Dios tenía para ese pueblo. Y se nos dice que aunque nosotros hayamos pecado, si nos arrepentimos, entonces Dios volverá a traer lluvia para sanar a su tierra. Dicho eso, considerando eso que aparece en pantalla de vino, se fue y volverá, me gustaría leer esto. Ustedes tienen ahí en pantalla un texto que es de Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Y ahí dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Esta es la voz del amado de esta mujer que está escribiendo, que está mencionando, que está pensando, que está dedicando estas palabras. Repito, dice que ella dormía, pero mi corazón velaba. O sea, en su corazón ella estaba despierto, pero la realidad es que estaba durmiendo. Y es la voz de mi amado que llama, y decía: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabezas de las gotas, mis cabellos de las gotas de la noche. Con esto en mente, a mí me gustaría hacer algunas preguntas. No necesariamente las mismas preguntas que yo hice al principio, que la idea era irlas contestando a lo largo de estos temas, sino de forma particular una pregunta que ahora van a escuchar, que obviamente está relacionada con las anteriores, y particularmente con la última, que ahí aparecía. No tengo las preguntas aquí delante mío, pero yo hacía una pregunta: ¿qué relación tiene la lluvia tardía con algo que sucedió en 1888? Pero para eso nosotros necesitamos entender qué es lo que significa el fuerte pregón. ¿Qué es un fuerte pregón? Un fuerte pregón evidentemente significará una fuerte predicación, una predicación poderosa al mundo entero, una predicación que se haga sentir, una predicación que el mundo escuche, que nadie pueda obstaculizar, porque es tan fuerte que se lleva
todo tipo de obstáculo puesto por delante porque es imparable esa predicación. Bueno, en esencia ese es el fuerte pregón. Y la Biblia lo describe en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, que lo hemos estado estudiando estos días también, cuando dice Juan que vio un ángel que descendía del cielo y que la tierra era alumbrada con su gloria. Esa gloria, evidentemente, es la gloria de Dios, que será dada a conocer al mundo entero a través de sus hijos, por causa de que están viviendo vidas en consecuencia de lo que Dios quiere y serán sus testigos para que el mundo entero conozca que realmente Él, Dios, ama a sus hijos, que sus hijos son los que tienen la verdad que tiene que ser llevada al mundo entero, para que cada persona en este mundo decida de qué lado estar. Y ahí se da un mensaje muy particular a los que están en Babilonia, a los que no están en la iglesia de Dios, pero que sin embargo son pueblo de Dios. Una cosa es la iglesia de Dios, Dios tiene una sola, otra cosa es el pueblo, Dios también tiene un pueblo, pero no todo el pueblo está dentro de la iglesia. Hay pueblo de Dios que está fuera de la iglesia, al cual llegará un momento que a través de ese evangelio eterno que será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ese pueblo que está fuera escuchará la voz de Dios para poder entrar a su iglesia, para poder ser parte de su iglesia amada. Entonces, de eso se trata el fuerte pregón, de poder predicar el evangelio a todo el mundo, algo que todavía no se hizo. Ahora, ¿qué requiere el fuerte pregón? ¿Qué requerirá el fuerte pregón? Y lo hemos estado estudiando estos días para que la predicación al mundo entero realmente tenga esa fuerza y ese impacto que Dios quiere que tenga. Bueno, evidentemente que de lo que requiere es del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado estudiando, eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, fuerte pregón está estrechamente conectado con derramamiento del Espíritu Santo y están tan conectados que no se pueden desconectar. Cuando hablamos de lluvia tardía o derramamiento del Espíritu Santo al final de la historia, evidentemente que en consecuencia estamos hablando de fuerte pregón. Y si hablamos de fuerte pregón es porque entonces el derramamiento ya tuvo que haber comenzado. Con esto en mente, miren lo que dice a continuación. A partir de ahora, todo este tema que yo voy a compartir con ustedes es un tema que está centrado en ayudarnos a entender cosas de la historia, de nuestra historia denominacional y de la historia eclesiástica a nivel mundial también, para poder ayudarnos a entender no solo qué pasó, sino lo que está por pasar de aquí a muy poco tiempo, lo que está a punto de suceder, hermanos queridos. En una revista muy conocida como la Review and Herald, en 1891, la del 21 de abril, Elena de White escribió: la lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Y ahora empieza a describir qué es todo esto, qué es que la lluvia tardía caiga sobre el pueblo de Dios. Dice: un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. Ahora fíjense que la lluvia proviene del cielo y el ángel también proviene del cielo. Así que evidentemente queda lógico que tenemos un paralelo entre lluvia tardía y ángel. En el momento en que cae la lluvia tardía también se describe un poderoso ángel que está descendiendo del cielo y lógico, ese ángel tiene un mensaje que dar al mundo. El mensaje obvio que está conectado con salir de Babilonia. Pero para poder salir de Babilonia hay que explicar qué no es Babilonia entonces. ¿Cuál es realmente el Evangelio eterno? Porque Babilonia se jacta de tener la verdad y engaña al mundo entero con todo tipo de pensamientos y filosofías humanas, y que en muchos casos pueden parecer muy lógicas, pero son todos pensamientos muy sutiles, pero que están preparados, están hechos para engañar a las personas. Así que este poderoso ángel que está representado o representando un mensaje que Dios quiere dar, el evangelio correcto, el evangelio eterno, la enseñanza correcta, la enseñanza que destilará como lluvia y como rocío, decía la Biblia, lo hemos estudiado estos días en Deuteronomio capítulo 32, dice claramente que también es la lluvia tardía que ha de caer sobre el pueblo de Dios. Entonces lo prepara para el fuerte pregón de ese ángel que llenará la tierra con la gloria de Dios. Entonces dice: un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. Pregunta ahora Ellen White: ¿estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? Fíjense que ahora ella trae otro elemento más. Dentro de la misma cita, no solo está hablando de lluvia tardía,
Ahora, después menciona el ángel poderoso, que evidentemente hace alusión a Apocalipsis 18:1, sino que ahora al ángel poderoso, que es ese cuarto ángel, que se une al tercer ángel, le menciona en la gloriosa obra del tercer ángel. Ese tercer ángel que aparece en Apocalipsis 14, desde el versículo 9 hasta el 12. Esta no es la única cita que habla en estos términos. De hecho, estas cosas también ya las hemos estado dando en los temas anteriores. Pero es interesante esta cita porque ella empieza a unir muchos conceptos en un solo concepto. ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? Miren cómo ahora le llama a ella, a la lluvia tardía, lo llama rocío celestial. Y acuérdense que la lluvia, como generalmente toda lluvia, no siempre empezaba con un chaparrón de golpe. No, eso es lo que sucedía en el otro periodo de tiempo. Acuérdense que teníamos la lluvia temprana, después un periodo de tiempo donde caía mucha agua de golpe y donde se inundaban a veces algunos arroyos, ríos, se llenaban los estanques, las cisternas, etc. Y después venía la lluvia tardía, que era más tranquila, pero era muy abundante, que comenzaba con un pequeño rocío hasta que era un gran aguacero más tarde. Entonces ella dice, ¿tenemos contaminación y pecado en el corazón? Fíjense que ella ahora hace esta pregunta, evidentemente para respondernos, pero al mismo tiempo retórica, en el sentido de que ella asume que las personas que están leyendo esto están entendiendo que evidentemente para poder recibir, ser llenos de ese vaso, que ese vaso sea lleno del rocío celestial, es primero es necesario vaciarnos del yo. Y vaciarnos del yo implica estar libres de contaminación y pecado en el corazón. Y entonces ella dice, si es así, limpiemos entonces el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. Dios nos ayude a morir al yo para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Ahora, ¿por qué yo les traigo esta cita? Esta cita es sumamente importante, porque en esta cita claramente hay una conexión muy grande entre lo que es lluvia tardía y fuerte pregón, porque el fuerte pregón que llenará el mundo entero de la gloria de Dios va a requerir de una lluvia tardía que esté cayendo para que ese fuerte pregón se ejecute. O sea que cuando hablamos de fuerte pregón, evidentemente que tenemos que estar hablando de que la lluvia tardía tuvo que haber también comenzado. Mientras no hay lluvia tardía, tampoco hay fuerte pregón. Pero si hay fuerte pregón es porque la lluvia tardía ya se tiene que estar derramando. Con esto en mente, ahora pasemos a la siguiente cita. Y miren qué impresionante lo que Elena de White escribe en 1892, un año después de estas palabras que leímos antes. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. Noten que ella no dice, va a comenzar. Ella decía en la cita anterior que teníamos que estar preparados. Si vuelvo un poquito para atrás, en la cita anterior ella dice que tenemos que estar preparados porque va a descender la lluvia tardía, un ángel descenderá del cielo, también lo menciona, y entonces la tierra será iluminada. O sea, va a descender la lluvia tardía y entonces ocurrirá en paralelo, mientras está descendiendo la lluvia tardía, este fuerte pregón. Eso es lo que ella dice. Pero sin embargo, después parece que habla en pasado de ese fuerte pregón, o como que si ya comenzó ese fuerte pregón. De hecho, eso es lo que está diciendo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. Así que en un momento determinado de la historia, parece en 1892 que Elena de White percibió que algo había pasado en la iglesia, que no estaba ahora viviendo la iglesia en un tiempo común y corriente, sino que a partir de ese momento la iglesia ya estaba recibiendo la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque el fuerte pregón ya había comenzado. Y acá no podemos decir, no, lo que pasa es que Elena de White no se dio cuenta, se estaba equivocando. O es profetiza o no lo es. Yo no voy a entrar en esta cuestión ahora de colocar evidencias para saber o cómo leer Elena de White. Hay personas que creen que hay algunos métodos para leer a Elena de White. No, Elena de White es la profetisa del Señor, Elena de White es la mensajera del Señor, y si nosotros queremos lograr interpretar la Biblia, lo que tenemos que hacer es leerla con mucha oración, y no tendríamos que descartar lo que Elena de White dice, en absoluto.
Evidentemente que Elena de White escribió en ciertos contextos y hay que entender el contexto, al igual que en la Biblia, todo texto sin contexto es mero pretexto. Pero no hay contexto que valga para decir justamente lo contrario de lo que Elena de White está diciendo en esa cita. En esa cita está diciendo que el fuerte pregón ya había comenzado, ya comenzó, dice ella. Si ya comenzó significa que para ese entonces la lluvia tardía ya se estaba derramando. Así que antes de continuar, quiero que quede claro que Elena de White dice que la lluvia tardía ya se estaba derramando. Si algunos creen, yo igualmente algunas de estas cositas las mencioné ayer, si algunos creen que, o les parece que esto es nuevo, porque ¿cómo que se estaba derramando? Se estaba derramando, pero hoy en día no se está derramando, entonces se tuvo que haber frenado, ¿qué pasó en el medio? Bueno, el título de este tema justamente apunta a eso. Vino, se fue y vendrá. Y de lo que yo estoy hablando es concretamente de la lluvia tardía. La lluvia tardía ya vino sobre el pueblo de Dios hace un largo tiempo atrás, pero tristemente no estamos hoy en casa porque sucedió algo, y es justamente lo que quiero compartir con ustedes, para que cuando ustedes tengan esta información, entiendan que nosotros estamos a las puertas del reino de Dios, hay algo que está por suceder de aquí a muy poco tiempo, y cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de estar del lado correcto, pero obviamente Dios va a respetar lo que cada uno de nosotros quiera hacer. Ahora, vamos a ver por qué ella dice que ya había comenzado este fuerte pregón del tercer ángel. En otras palabras, por qué la lluvia tardía ya había empezado a descender. Dice ella, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Esto está subrayado allí, la revelación de la justicia de Cristo, por algo muy especial que ahora vamos a ver. Pero ahí dice que ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Así que vale preguntarse qué es esto de la justicia de Cristo. ¿En qué sentido? ¿A qué habla ella? ¿En qué sentido habla ella? Lo que tenemos como objetivo en este tema es profundizar más aún de lo que ya hemos tocado ayer, ir a más detalles de los que no pudimos tocar ayer por temas de tiempo. Y hoy tampoco nos va a dar el tiempo para tocar todo lo que vamos a ver. Pero esto es importante, la revelación de la justicia de Cristo. A través de la revelación de la justicia de Cristo, ella dice que entonces la lluvia tardía ya había empezado a ser derramada y por lo tanto el fuerte pregón ya había comenzado. Y dice, la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados, está hablando de Cristo. Y luego dice, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. El objetivo de Dios es que la tierra sea llena con su gloria. Pero evidentemente hay un periodo de tiempo que pasa entre que comienza a ser llenada hasta que culmina de ser llenada. Cuando se culmina de ser llenada la tierra, entonces, y se le da la posibilidad a cada ser humano de que elija, cuando eligió, entonces se cierra el tiempo de gracia para todo el mundo. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo, mientras está siendo derramada la lluvia tardía, se empieza a escuchar el fuerte pregón. Y me imagino que esto será cada vez más grande, porque las cosas que van a pasar serán cada vez mayores. Primero 1, 2, 3, 4, hasta que el mundo entero es iluminado con la gloria de Dios. Y repito, dice, este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Cuál ángel? El ángel de Apocalipsis 18:1 que habíamos visto. Y ese ángel de Apocalipsis 18:1 no es que en la cita anterior, lo que está en amarillo, era el ángel que decía, un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. Sí. ¿Y qué era lo que descendía del cielo? También. Decía anteriormente, al principio de la cita, fíjense ahí en pantalla, la lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Así que no cabe duda que en esta cita que estoy colocando ahí en pantalla, que acabamos de leer hoy, ese fuerte pregón que requiere de primero el derramamiento de la lluvia tardía, que se expresa en la revelación de la justicia de Cristo, evidentemente significa que la lluvia tardía ya había comenzado, que no llegó a su punto álgido, a su punto más alto, es otra cosa, definitivamente no pudo llegar, no llegó. ¿Y cuál es la evidencia? Y que no estamos en el cielo, nosotros estamos aquí. Parece que algo pasó, parece que se retrocedieron las cosas. La pregunta es, ¿qué es lo que sucedió? Pero esto definitivamente sucedió. Entonces, ¿qué es esto de la revelación de la justicia de Cristo? ¿Qué es la revelación de la justicia de Cristo en esencia? La Biblia enseña
que esta revelación de la justicia de Cristo es el mensaje de la justicia de Cristo. La revelación de la justicia de Cristo es el mensaje que tiene, evidentemente, o la forma en la que se manifiesta la justicia de Cristo. Pero no es, y en esto quiero que prestemos atención, no es un mensaje común y corriente de justificación por la fe. No es el mensaje que el protestantismo había entendido de la justicia de Cristo, es más que eso. El protestantismo había entendido el mensaje que tenía que ver con un lugar muy particular que era donde estaba Jesús en ese momento. ¿Dónde estaba Jesús en los tiempos de Lutero? Estaba en el lugar santo, ya que era la verdad presente para ese tiempo. Queremos saber cuál es la verdad presente para cada momento de la historia, tenemos que ver dónde se mueve Cristo, dónde estaba Cristo, qué cosa estaba anunciando Cristo. Así que para ese tiempo ellos tenían la luz que Dios había arrojado sobre su iglesia, que tenía que ver con el lugar santo, pero no el mensaje del lugar santísimo. Así que repito, esa revelación de la justicia de Cristo es el mensaje de la justicia de Cristo, pero no es el mensaje que el protestantismo había entendido hasta ese entonces, que tiene que ver con la obra de Jesús en el lugar santo, sino con el mensaje de la obra de Jesús en el lugar santísimo, que es la verdad presente para el tiempo del fin, que es la verdad presente, por lo tanto, para nuestro tiempo. ¿En qué se diferencia esa verdad presente del lugar santo de la verdad presente del lugar santísimo? O dicho de otra forma, ¿en qué se diferencia el mensaje del lugar santo del lugar santísimo? Bueno, el mensaje del lugar santo era la enseñanza de cómo Dios obra para concedernos perdón por nuestros pecados, no por obras, como dice la Biblia, y como tristemente sí enseña Babilonia, sino por la sangre preciosa de Cristo, ya que, como ustedes saben, Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Eso significa, estoy hablando del significado del mensaje del lugar santo, eso significa que la salvación viene por la gracia y uno al creer, o sea, al tener fe, esa gracia te capacita para obedecer. Como dice Gálatas 5:20, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto significa que el mensaje del lugar santo, en otras palabras, transmite el concepto correcto de perdón al ser humano, de cómo el ser humano accede a esta salvación, que es por gracia, y por lo tanto prepara a la persona para la tumba, pero para que sea salva. Porque evidentemente todas esas personas que vinieron antes de que se diera el mensaje del lugar santísimo, murieron. Entonces era necesario que todas esas personas, aunque no iban a ser trasladadas, igualmente fueran salvas. ¿Y de qué forma serían salvas? Explicándoles a ellos de qué forma el ser humano puede obtener la salvación, que esto es mediante una gracia capacitadora para obedecer. Y esa gracia capacitadora para obedecer se obtiene a través de la fe. Por eso dice la Biblia, repito, en Gálatas 5:6, esta es la fe que obra por el amor. Ahora, ¿cuál es el mensaje del lugar santísimo? Porque recuerden que estamos tratando de responder a esa pregunta, ¿qué es la revelación de la justicia de Cristo?, que aparece ahí en esa cita que ustedes tienen ahí. Y definitivamente incluye el mensaje del lugar santo, pero no se detiene solo en el lugar santo, tiene que ser un mensaje mucho más abarcante. Entonces, aunque incluía el mensaje del lugar santo, era y es mucho más amplio que este. El mensaje del lugar santísimo no solo habla de perdón, hermanos. El mensaje del lugar santo es el que habla de perdón. Pero el mensaje del lugar santísimo, que también habla de perdón, pero no solo habla de perdón, sino particularmente de borramiento. ¿De borramiento de qué? Bueno, no solo hay que perdonar los pecados, sino hay que borrarlos, como sabemos que lo enseña la Biblia, como lo enseñan textos de la hermana White. No tengo aquí, no preparé las citas, pero hay muchas citas donde ella menciona que de la misma forma que el sumo sacerdote en el día de la expiación hacía una obra de intercesión a través de la cual se borraban los pecados del pueblo, de la misma forma hoy Cristo Jesús está en el cielo haciendo una obra de intercesión, borrando nuestros pecados. Nuestros pecados, pero ¿y dónde están nuestros pecados que hay que borrar? Bueno, si ustedes recuerdan, los pecados ingresaban al santuario a través de la sangre del Cordero. Así que es interesante que nuestros pecados, también a través, obviamente, de la confesión de nuestros pecados, han sido llevados
al santuario en el cielo. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo funciona? Bueno, es que nuestros pecados están registrados en el santuario en el cielo. O sea que nuestros pecados, de alguna forma, están contaminando el santuario en el cielo, por causa de que están escritos pecados que nosotros cometimos. Y todo eso tiene que ser borrado. El santuario tiene que ser limpio de todos esos registros. Pero obviamente para poder limpiar al santuario de todos esos registros, hay que saber si realmente hay que quitar esos registros antes de que venga Jesús por segunda vez. Y para saber si hay que quitar esos registros o no, hay que hacer un escudriño de la vida de cada ser humano que haya pasado de alguna forma por el santuario, en algún momento determinado de su vida, que su nombre haya aparecido ahí, donde aparecen las obras que ha hecho en los libros de la memoria, y se verifique, perdón, se verifique si, bueno, ese perdón que Dios le otorgó al ser humano realmente logró transformar al ser humano. Porque si Dios perdona al ser humano, pero el ser humano sigue su camino como si no hubiera recibido ningún tipo de perdón, y por lo tanto no hay arrepentimiento, entonces, bueno, Dios pudo en algún momento perdonar esos pecados, pero definitivamente al final, como evidencia de que, como esa persona evidenció que no se arrepintió, entonces esos pecados no pueden ser borrados. Por lo tanto, tiene que haber una investigación de cada caso. Por eso el juicio se llama juicio investigador. Y ustedes saben, o lo hemos hablado, y si no lo hemos hablado, lo menciono ahora, por encima del juzgamiento hacia los seres humanos, es Dios mismo el que está siendo juzgado en el juicio, porque se está evidenciando a través del juicio si Dios es justo al haber quitado a los ángeles caídos del cielo, a Satanás y un tercio de los ángeles que Dios tenía, y es justo también al llevar al cielo pecadores, que en este caso son convertidos, y excluir a otros. ¿Cómo podemos verificar si Dios es justo? Si realmente es cierto lo que Dios dice o son ciertas las acusaciones de Satanás, que dice que Dios es injusto. Bueno, todo eso se revela en el juicio investigador. Así que claramente esa luz no la tenían Lutero, no la tenían los protestantes, así que si bien es cierto, ellos entendieron de justificación por la fe, pero solo entendieron una parte, no entendieron todo lo que era necesario que se diera a entender. El Espíritu Santo, de forma especial, derramaría más luz todavía a lo largo de la historia. Y de hecho, Elena de White menciona en el conflicto de los siglos que la reforma protestante aún no ha terminado, dando a entender claramente que hay luz y hay cosas que tienen que darse a conocer y que tienen que cambiar dentro de la iglesia que no se hizo en los tiempos de Lutero, pero no era solamente porque las personas conocían y no quisieron, no estaban viviendo conforme a la luz que tenían, lo cual también, sino porque todavía no tenían la luz suficiente. ¿Cuál luz era este? Evidentemente, la luz del lugar santísimo. Así que, como les repito, no solo hay que perdonar los pecados, sino hay que borrarlos de los registros del cielo, de la memoria. Y lo interesante es que para saber a quién hay que borrar, solamente les repaso, los pecados que fueron ingresados al santuario mediante la sangre de Jesucristo, es necesario hacer este juicio, que es el juicio investigador, o sea que la purificación del santuario, que en otras palabras es el borrado permanente para siempre de los pecados registrados en el santuario, requiere de un juicio. ¿Ok? Dicho sea de paso, hoy en Escuela Sabática tendremos que repasar cuando estemos en nuestras iglesias, quizás algunos ya estuvieron o estarán, pero bueno, este es el tema también relacionado con esta parte del juicio, no todo el tema que estoy dando, pero en relación al tema de Escuela Sabática. Ahora, fíjense que esa purificación, ¿por qué era necesaria? A diferencia del mensaje del lugar santo, porque hay una particularidad especial en el lugar santísimo. Muy, muy importante, porque esa purificación es necesaria para preparar a un pueblo que pueda enfrentar, conforme a lo que se nos dice, a la bestia y su imagen, y salir victorioso del tiempo de angustia de Jacob, y sea trasladado de entre los vivos sin conocer la muerte. En otras palabras, el mensaje del lugar santísimo, a diferencia del mensaje del lugar santo que preparaba a las personas para la muerte, pero para que sean salvas, el mensaje del lugar santísimo no tiene como objetivo principal preparar a la persona para la tumba, sino que tiene como objetivo principal preparar a la persona para la traslación. Ese es el objetivo principal.
La iglesia adventista del séptimo día fue levantada para ser trasladada al cielo, luego que cumpla, obviamente, que cumpliese la misión por la cual existe, no para morir en el camino. Dios no quería que el pueblo de Israel que salió de Egipto muriera por el camino, muriera toda esa generación y que después otra generación sea la que tuviera que entrar. No, no era la voluntad de Dios esa. Pero obviamente Dios los respetó y eso es lo que tristemente sucedió porque estas profecías son condicionales. ¿Condicionales acá? ¿A qué? Al libre albedrío del ser humano. Por eso Ellen White escribió algo que ahora sí voy a cambiar de cita, que se proyecta a continuación y se registra en Primeros Escritos, página 99. Ella menciona, deme un segundito, bien, ella menciona lo siguiente: si después del chasco de 1844 los adventistas se hubiesen aferrado a su fe, está hablando de los adventistas de ese momento, conste, no estaba hablando de los adventistas de forma general, aunque también habla de los adventistas de forma general, pero particularmente está señalando a los que estuvieron ahí y se sostuvieron hasta después del chasco. Dice: si estos adventistas se hubieran aferrado a su fe y unidos hubiesen avanzado por la puerta que les abría la providencia de Dios, esta puerta al lugar santísimo, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría obrado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra se habría terminado, hermanos queridos, y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y llevarlo a su recompensa. En otras palabras, si bien probablemente algunos hermanitos adventistas a partir de 1844 en adelante hasta que venga Jesús hubieran muerto por diferentes temas, quizás algunos porque eran más viejitos o vaya a saber por qué, pero era la voluntad de Dios que esa generación que había escuchado hablar del 22 de octubre de 1844 por primera vez, y que esa generación que estaba esperando y que se llevó el chasco más grande de su vida, que esa generación misma de personas, que incluía a Elena de White, se hubiesen ido al cielo. No era la voluntad de Dios esperar otra generación. Esto tiene que quedar claro. Por lo tanto, en la generación de ellos es que Dios esperaba derramar el Espíritu Santo. Es cierto que Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, pero hubiera venido un poquito más adelante. No se nos dice cuánto. No puedo ponerme a hacer cálculos especulativos. No debería. Pero la cuestión es que, evidentemente, esa generación no era la voluntad de Dios que encontrara la muerte por causa de desobediencia, sino que esa generación lo que encontrase fuese que no había muerte para ellos por causa de que iban a ser trasladados de entre los vivos, así como fue Enoc, así como fue Elías, y así como casi lo fue Moisés. Pero dice la historia, y por eso es que yo les mencionaba que este tema tiene mucho que ver con la historia, pero necesitamos conocer esta historia, porque si no vamos a seguir tropezando y pidiendo cosas a Dios, que Dios primero quiere que entendamos algo antes de pedir todo lo que Dios quiere que pidamos. Y de última, lo que deberíamos pedir en esencia es que nos ayude a comprender, nos ayude a conocer la verdad. Así que fíjense que era la voluntad de Dios mandar a toda esa generación al cielo. O sea que evidentemente nuestra historia hubiera sido diferente. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no pudo esa generación ir al cielo? ¿Por qué Dios no pudo enviar la lluvia tardía en gran medida como Él quería hacerlo? Y que se escuchara ese fuerte pregón y la tierra fuera alumbrada con su gloria. Bueno, porque la obra tristemente fue obstaculizada. Fíjense lo que menciona Ellen White, ahora en la cita que les estoy proyectando ahí en pantalla. Esto lo escribió ella en 1883. Las fechas son importantes. No da lo mismo una cita que Elena de White haya escrito a mediados de 1800 que citas del 1900. Hay cosas que pasaron en el medio, hay razones por las cuales ella escribe, así que la fecha siempre es importante. Ella dice lo siguiente. Esto ustedes lo pueden encontrar por las dudas en español en el libro el Evangelismo, página 504. En 1883 ella escribe: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán, dice allí, y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz.
O sea, que tuviera salud también, que es algo que debe caracterizar al pueblo de Dios. Esto es importante. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. O sea que, de acuerdo a Hebreos 13:19, al cual cita ella, evidentemente ellos no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de incredulidad. Y fíjense en esta palabra, porque si bien es cierto, Elena de White después menciona otras cosas, pero la incredulidad, el no creer a la promesa de Dios, evidentemente que es lo que generó la demora de ese pueblo, y que esa demora fue de 40 años para entrar en la tierra de Canaán. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, aunque quizás ellos dijeran que no, ¿no? Aunque quizás ellos se sintieran alarmados si alguien les dijera en ese momento eso, ¿no? Y Dios entonces no pudo cumplir su pacto con ellos. ¿El pacto de quién? El pacto de Dios. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos, un pacto eterno que Dios había establecido con su Hijo y del cual toda la raza humana, Dios quiere que sea beneficiaria del pacto, pero Dios, empezando esos beneficios del pacto, lo iba a hacer a través de su pueblo, ni siquiera con su pueblo. Dice la Biblia que Dios pudo cumplir su pacto en ese entonces. Ahora, fíjense en esta otra parte de la cita, también de 1883, donde ella escribe esto, porque sigue el texto, y ella dice, durante 40 años, ¿y qué dice aquí? Fíjense, la incredulidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Ella está diciendo que lo mismo que sucedió antes, y entonces ellos no pudieron ingresar inmediatamente por causa de incredulidad, no fue porque faltó la promesa de Dios, Dios no tuvo nada que ver aquí, sino por culpa de ellos, los mismos pecados, dice ella, no otros, los mismos pecados han demorado la entrada de nosotros, hermanos queridos, a la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, nuevamente repite, la mundanalidad, y siempre coloca la incredulidad en primer lugar, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Luego, eso lo escribió en 1883, ¿ok? Ahora, fíjense lo que ella escribió en 1901, concretamente en la carta 184. En 1901, ella ahora dice definitivamente algo que la dejó muy triste y que yo mencionaba en el día de ayer, y mencioné algunas cosas y leí otra cita, pero esta es otra de las citas importantes. Ella dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Ahora, no era la voluntad de Dios que sucediera eso, pero ella dice, de acuerdo a la luz que recibió, que tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Noten las fechas, hermanos. Estamos en el 2023. Noten los años. Eso sucedió en 1901. O sea que sucedió hace 122 años esa cita. Dice que tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Así que queda claro que hay una demora, no consecuencia de que el mundo no está preparado, la demora es como consecuencia de que mi corazón, hermanos queridos, y el corazón de ustedes, el corazón de la iglesia de forma generalizada, no está preparado todavía. ¿Pero era la voluntad de Dios que no estuviera preparado? No. ¿Dios no dio acaso luz para que las personas supieran cómo el corazón debe ser preparado? Sí, Dios. Sí dio. ¿No les mostró cómo Dios ayudaría a su pueblo en cualquier tipo de situación? Sí. ¿Les había dado luz suficiente para que ellos pudieran comprender, entender y creer en la promesa, para que entonces viniera la ayuda para el oportuno socorro en el tiempo y forma que Dios quiere dar? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde dice que nadie va a ser tentado más de lo que pueda soportar, porque Dios dará la ayuda para que podamos resistir. Sí, Dios había dado todo eso. Así que evidentemente es culpa de nosotros. Por favor, hermanos queridos, nosotros tenemos que estudiar profecía. Por supuesto que tenemos que ver qué es lo que está pasando en algunos lugares del mundo, el papado, etc. Pero por favor, hermanos queridos, piensen bien, si van a hacer caso a alguien cuando les diga
esa persona, bueno, Jesús todavía no viene porque todavía la ley dominical falta mucho en salir, porque el nuevo orden mundial todavía no se estableció, porque después de COVID, después de la vacuna, tienen que venir no sé qué cantidad de cosas más. No, no, hermanos queridos, evidentemente que esas cosas van a pasar. Cuando les dicen, no, porque todavía los desastres naturales no están tan grandes, hermanos queridos, no escuchen a esas cosas. Si ustedes realmente quieren escuchar la Biblia, van a ver que la Biblia en ningún lado dice que nosotros debemos esperar que esto se siga intensificando más aún de lo que ya se ha hecho. Jesús podría haber venido para ese entonces que leíamos, antes de 1883, fíjense, y para ese entonces el mundo no estaba tan desastroso en todo sentido, incluso a nivel moral como hoy en día. Así que si el mundo estaba preparado para ese entonces, pero no vino Jesús porque su iglesia no estuvo preparada, ¿qué deberíamos decir del mundo hoy? ¿Acaso está mejor que antes? Muchas personas paganas del mundo, probablemente si resucitaran hoy, se morirían por angustia, porque no pueden creer que el mundo esté tan mal. Ateos probablemente les pasaría eso. Así que imagínense un cristiano, imagínense lo que piensa Dios en cuanto al mundo. Claro que van a pasar cosas, claro que Jesús dejó señales para advertirnos y prepararnos, pero estas señales indicarían que Jesús ya vendría. Cuando el pueblo de Dios esté preparado, todos esos últimos eventos que se nos menciona que van a suceder de forma rápida. Por eso Elena de White dice que los eventos finales serán rápidos, pero el labrador no espera, acuérdense, que el mundo esté cada vez peor. No espera solo que el mundo madure. No, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. No dice ahí que espera las uvas que ahora estén pasadas, que sean pasas de uva. No, no dice eso la Biblia. La Biblia enseña que el mundo este ya está para ser cosechado desde hace rato, en cuanto a uvas se refiere. Pero hay un pueblo que Dios tiene que no quiere que se pierda. Si Jesús vendría hoy, bueno, no si vendría hoy, pero si el cierre del tiempo de gracia fuera hoy, probablemente mucho más que la mayor parte de la iglesia, mucho más de lo que nos imaginamos, quizás nosotros mismos nos perderíamos. Jesús todavía no viene porque quiere que su pueblo proceda a arrepentimiento. Eso es lo que se nos dice. Así que, claramente, nosotros debemos entender que era la voluntad de Dios venir antes, no vino por causa de nosotros, y Dios nos está esperando a nosotros. Así que ese tema que cantábamos al principio, ese tema de hasta cuándo, que a mí me encanta seguir cantándolo, porque es un tema que me hace reflexionar, pero debería hacerme reflexionar en algo más, que Dios también se suma a ese tema. Es Dios el que también nos pregunta, ¿hasta cuándo, hijos míos, ustedes van a seguir siendo desobedientes a mi palabra? ¿Hasta cuánto tiempo más va a pasar para que yo pueda derramar el Espíritu Santo que les he prometido? Ya desde hace tiempo que quiero hacerlo, y ustedes hasta el momento no me lo han permitido. Así que noten que aunque Elena de White escribió en 1883, como vimos, que fue la incredulidad, la incredulidad, la murmuración, la rebelión dentro del moderno Israel, esto significa Iglesia Adventista del Séptimo Día, los que impidieron, o la que impidió, bueno, nosotros fuimos los que impedimos que Jesús viniese en aquel momento. Dios, por otro lado, en su infinita misericordia, y deseando que esta vez lo acepten realmente, da entonces, después de 1883, da un mensaje a su iglesia mediante dos pastores que ayer los mencionamos. Y esa es, les voy a colocar ahora en pantalla, la cita donde ella, perdonen que se me salteó una parte, les voy a colocar ahora en pantalla la cita donde ella menciona acerca de este tema, donde Dios trajo un mensaje de misericordia para que realmente ahora su pueblo se ponga a reflexionar lo que estaba haciendo y si realmente iba a seguir impidiendo que Dios derramase el Espíritu Santo. Entonces les da una luz, que si bien es cierto, en otras partes Elena de White dice, esta no era nueva luz, sino una vieja luz donde debe estar, pero era una luz que el pueblo de Dios no estaba entendiendo. Y ahora levanta a dos hombres, menciona ella, para ayudarles a entender. Entonces ella menciona, Testimonios para los Ministros, página 91. Ella dice, en su gran misericordia,
el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Nota algo importante. Esta cita podría haber estado en Testimonios para la Iglesia, y no habría problema si los tuviera, porque los ministros son la Iglesia. Pero nota el detalle de que esto está en Testimonios para los ministros. Eso sí, debería hacernos pensar cuál es el público objetivo principal de Dios en relación a este tema. Por supuesto que son los laicos en general, pero de una forma particular es el cuerpo pastoral. Si ustedes van a Apocalipsis, que no vamos a ir ahora, yo no voy a abrir esa parte ahora, pero si ustedes van a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ahí tenemos 7 mensajes a 7 iglesias, y cada uno de los mensajes, si bien se da a la iglesia, fíjense que comienza: dile al ángel en la iglesia de Éfeso, dile al ángel en la iglesia de Esmirna, y así sucesivamente hasta en la iglesia de la Odisea. ¿Y qué es el ángel? Bueno, Elena de White menciona que los ángeles son los líderes o el liderazgo de cada una de esas iglesias, porque las cartas tenían que ser enviadas a los líderes de esa iglesia. Así que de forma particular, aparte de para el resto de la iglesia, Dios lo que está tratando de tocar el corazón es del liderazgo de la iglesia. Por eso ustedes van a ver lo que yo les voy a leer después a continuación, y que Elena de White es muy clarita, pero bueno, estos están Testimonios para los ministros, y todos debemos conocerlo. Dice: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje. Dios no dejó ahí tirado al pueblo a lo largo en el camino, no, les dio más luz de la que tenían. Por medio de los pastores Wagoner y Jones, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Acuérdense que todo esto es para tratar de contestar aquella pregunta que yo les mencioné cuando íbamos más atrás, donde decía: el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Ella decía, por lo tanto, que la lluvia tardía ya había comenzado a caer en la revelación de la justicia de Cristo. Y estábamos tratando de ver qué es esto de la revelación de la justicia de Cristo. Entonces, con esto en mente, sigamos. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Y leíamos ayer que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Tiene que ver con Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona y a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana, en otras palabras, a los encantos incomparables de Cristo, hermanos queridos. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Es impresionante esa cita de Elena de White en cuanto a la verdad que Dios le estaba transmitiendo a su pueblo en ese entonces. Ahora, ¿cuándo fue que esa verdad fue transmitida? Yo les mencioné de forma muy rápida, pero ustedes saben que ahora no es todos los años, pero nosotros tenemos en la iglesia eh, congresos que se ejecutan en esta oportunidad cada 5 años, ¿ok? Algunas cosas antes eran un poquito diferentes, etc. El Congreso de la Asociación General tenía menos personas que ahora, obviamente, pero era el Congreso de la Asociación General de todas formas. Y hubo un congreso en la Asociación General donde participaron estos 2 pastores jóvenes, uno de los cuales era doctor. Doctor me refiero a que era médico, pero también eran pastores, eran muy buenos. Y lo interesante es que Dios, a través de ellos, en ese congreso, porque ellos fueron a representar también al cuerpo pastoral en ese congreso, Dios les dio un mensaje a todos los pastores que estaban allí presentes, incluyendo al presidente, que era George Butler, a otro de los grandes hombres y eruditos de Dios que tuvo en la historia de la iglesia, que fue Uriah Smith, y muchos otros, y presentó a través de estos hombres, Jones y Wagoner, ese mensaje, que reconozco era un mensaje que muchos no habían escuchado antes de esa forma, y algunos cuando lo escucharon se empezaron a oponer a ese mensaje, y algunos ya se estaban oponiendo después, y algunos siguieron oponiéndose después tristemente. Pero bueno,
Esa fue la situación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esos líderes, esos pastores de la iglesia en aquel entonces, no aceptaron el mensaje. De acuerdo a lo que sabemos, incluso lo combatieron. Combatieron contra Dios mismo, porque era un mensaje que vimos, dice Elena de White, Dios en su gran misericordia dio un mensaje a su pueblo por medio de los pastores, Wagoner y Jones. Así que el Señor es el que enviaba el mensaje, más allá de quién era el mensajero. El Señor era el que enviaba el mensaje, así que combatieron contra el mismo Dios. Por lo tanto, estos líderes tristemente fueron incrédulos a lo que estos jóvenes hombres decían. Sin embargo, es interesante que Elena de White los apoyó, y los apoyó en gran manera a Wagoner y Jones. De hecho, ella misma dice que cuando escuchó por primera vez lo que ellos estaban predicando, particularmente de la boca del hermano Wagoner, se puso muy contenta y entusiasmada cuando escuchó que alguien más, aparte de ella, decía lo que ella estaba escuchando, porque esto que ella estaba escuchando no era nuevo para ella ya lo conocía, pero ella va a decir por qué también lo conocía. Miren esta cita. Se me ha preguntado, dice ella, esto fue el año siguiente de Minneapolis, año siguiente de 1888. Se me ha preguntado, dice ella, ¿qué piensa usted de la luz que algunos hombres han estado presentando? Refiriéndose evidentemente a Wagoner y Jones, porque muchas personas se empezaron a incomodar y decir, a ver, ¿qué piensa usted, Elena de White? Y dice ella, pues bien, yo he hablado durante los últimos 45 años de los encantos incomparables de Cristo. Fíjense que ella dice los últimos 45 años. Si a 1889 le restas 45, llegas a la fecha de 1844. O sea, ella dice, desde que Dios me llamó a mí, yo estoy hablando de los encantos incomparables de Cristo. Esto es lo que he estado tratando de enseñar, de presentarles hoy. Claro, ella se esforzaba en hacer lo mejor posible, pero parece que la gente no entendía. Por eso ella dice, esto es lo que he estado tratando de presentarles hoy. Y luego dice, el hermano Wagoner expresó estas ideas en Minneapolis, o sea, un año antes de esta cita. Bueno, un año, habría que calcular los meses, ¿verdad? Pero bueno, ella dice, y esa fue la primera enseñanza clara sobre dicho tema que yo escuché de alguien, exceptuando las conversaciones con mi esposo. Acuérdense que pocos años antes de 1888, James White, esposo de Elena de White, ya había fallecido. Y sabemos, por lo que ella dice, que esto que Wagoner estaba hablando, ella ya lo estaba conversando con su esposo. Y ella por eso dice que recién fue cuando escuchó de Wagoner en Minneapolis, en 1888, estas ideas, esa fue la primera vez que escuchaba esta enseñanza clara sobre dicho tema por alguien más, aparte de su esposo y ella, que hablaban evidentemente en privado acerca de estas cosas. Y dice ella lo siguiente, me dije, está hablando de me dije a mí misma, ¿no? Me dije, es porque Dios me lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente. O sea, si Dios no se lo hubiera presentado en visión antes, lo que Wagoner y Jones estaban presentando, quizás ella no hubiera comprendido claramente, no hubiera entendido tan claramente. Pero ella dice que es porque Dios me lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente. Y ellos, refiriéndose a los que se oponían al mensaje de Wagoner y Jones, y ellos no lo pueden ver porque nunca les ha sido presentado como a mí. Claro, los líderes no habían tenido una visión como Elena de White había tenido. Sin embargo, dice ella, cuando otro lo presentó, en este caso Wagoner, cada fibra de mi corazón dijo amén. Ella se puso contenta, supongo que explotaba su corazón del gozo de saber que alguien estaba predicando un mensaje que no era cualquier mensaje, era el mensaje más importante que Dios le daba al mundo, que le había dado alguna vez al mundo. Ahí estaba el mensaje precioso del tercer ángel, ahí estaba el concepto completo que no habían tenido los protestantes, pero ahora sí estaba ahí presente y a disposición de la iglesia, el mensaje completo de justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje del tercer ángel que tiene que ser acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. O sea, esto la dejó tan contenta Elena de White que entendió que por lo tanto la lluvia tardía ya tenía que estar comenzando a caer si es que no es que estaba cayendo ahí mismo. Bueno, ella enseña por lo que leímos anteriormente, que siendo que el fuerte pregón ya ha comenzado, dice ella, en 1892, evidentemente está haciendo alusión al derramamiento de la lluvia tardía que también ya había comenzado. Entonces ella sabía que estaban por ir a casa en poco tiempo, en pocos años quizás,
iban a ir a casa. Imagínense cómo te sentirías tú si, aunque no sepas la fecha, sabes que ahora sí, ahora es el momento de ir a casa. Bueno, sin embargo, esto no es lo que sucedió. Es cierto que ella nunca se refirió a ellos como profetas. Elena de White no dijo que ellos eran profetas bajo ningún punto de vista, ni yo lo digo, y tampoco creo que tengamos que creer en eso. Sin embargo, dijo cosas en relación a Waggoner y Jones que indican que claramente fueron enviados por Dios, así como Dios te puede enviar a ti, hermano querido, a que hagas algo, y aunque quizás no te habló en tu mente diciéndote, como le dijo a Jonás, ve a Nínive y habla tal cosa, pero igualmente Dios te envía, Dios te impulsa por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber si un espíritu proviene de Dios o no? La Biblia dice, probad a todo espíritu si es de Dios o no. Obviamente hay que probarlo por un escrito está, pero lo interesante es que Elena de White se estaba dando cuenta que estos hombres realmente provenían de Dios en cuanto al mensaje que estaban dando. Y ella, es interesante que en un momento determinado, cuando habla a los opositores del mensaje transmitido por Jones y Waggoner, cuando habla a los que no querían escuchar el mensaje, que se oponían al mensaje, ella dice algo muy interesante que ustedes pueden tener ahí en pantalla, donde ella escribe en 1892, ustedes lo pueden encontrar bueno, ahora yo les voy a mencionar bien en dónde, no me quiero adelantar una partecita, igual no quiero sacar mucho más tiempo, pero es necesario avanzar. Y si yo me detengo mucho comentando cada cosa, sé que no podemos avanzar. Entonces avanzo con la cita. Ella dice, fueron movidos en la reunión por otro espíritu. Está hablando de los opositores al mensaje, está hablando de lo que sucedió en 1888. Fueron estos hombres movidos en la reunión por otro espíritu. Y no sabían que Dios había enviado a esos hombres. ¿Ok? Queda claro que Elena de White dice que Dios los había enviado. Los pastores Jones y Waggoner, para transmitirles un mensaje especial. O sea que Dios había enviado a los pastores Jones y Waggoner para transmitirles. ¿A quiénes? A los que estaban ahí presentes. ¿Quiénes eran? Los pastores, los principales representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo en ese entonces, para transmitirles un mensaje especial que sin embargo, dice ella, trataron con ridículo y desprecio, sin percibir que las inteligencias celestiales, o sea, los ángeles, los estaban mirando y registrando sus palabras en los libros del cielo. Hay muchas citas donde ella amonesta a los líderes de ese entonces o dice que los líderes de ese entonces tristemente no estaban haciendo la voluntad de Dios al oponerse al mensaje más importante que Dios había dado alguna vez al mundo. Porque en el mensaje del tercer ángel es donde está el núcleo del concepto correcto, o está el concepto correcto de el mensaje de justificación por la fe, que es el que te permite entender por qué la cruz de Cristo es tan importante y qué es capaz de hacer la cruz de Cristo. No solamente darte un perdón legal, sino transformar tu corazón. Como dice, si ustedes me acompañan, no lo tengo aquí en pantalla, pero como dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Denme un segundito que voy a leer aquí en pantalla. Sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, está hablando de Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese limpiarnos de toda maldad tiene que ver con limpiarnos del pecado, y ese limpiarnos del pecado tiene que ver con purificarnos del pecado. Eso tiene que ver obviamente con lo que Dios está haciendo hoy en día en el cielo, en la purificación del santuario celestial. Mientras hay un santuario en el cielo que tiene que ser purificado, justificado, limpiado, donde los pecados de nosotros deben ser borrados, al mismo tiempo, en el templo de Dios que tiene en este mundo, que ya no es un templo de piedra, sino donde todos nosotros somos templo del Espíritu Santo, el templo de este mundo, a través del Espíritu Santo, también tiene que ser purificado. ¿Para qué? No para morir en el desierto y entonces resucitar a vida nueva cuando Jesús venga. No, tiene que ser purificado para ser trasladado al cielo. Eso es lo que se nos dice. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en repetidas ocasiones, Elena de White, hablando de estos hombres, Waggoner y Jones, dice cosas como, se refiere a ellos como mensajeros del Señor. No coloqué aquí las referencias de todas las citas,
por también una cuestión de espacio, pero obviamente esto está registrado en varios textos de ella. Ella se refiere a ellos como mensajeros del Señor, mensajeros delegados del Señor, hombres señalados divinamente, siervos de Dios con un mensaje enviado del cielo, hombres escogidos por Él, o sea, por Dios, hombres jóvenes que Dios envió para llevar un mensaje especial, sus siervos escogidos, a los cuales Dios está empleando. El Señor está obrando a través de los hermanos Jones y Wagoner. Dios les ha dado preciosa luz. Si aceptáis el mensaje que ellos predicaban, evidentemente, aceptáis a Jesús, mensajeros que yo, el Señor, envía a mi pueblo con luz, gracia y poder, un mensaje de Dios que lleva las credenciales divinas. Así que fíjense qué interesante lo que Elena de White hablaba acerca de lo que estos hombres tenían, que Dios les había dado para poder predicar. Ahora, en relación con la crítica que hacían los opositores de este precioso mensaje de la justicia de Cristo, en relación con la crítica que esos opositores hacían, fíjense lo que ella dice. También está sacado en este caso de Materiales de 1888, página 164. Yo sé que sería peligroso denunciar la posición del doctor Wagoner como siendo errónea. Esto le agradaría al enemigo. Yo veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, en la presentación tal como el doctor la ha colocado delante de nosotros. No puedo entrar en este tema, pero el tema de la ley de Gálatas, particularmente en el capítulo 3, era un tema en discusión, y era un tema sobre el cual se oponían en gran medida a Wagoner y Jones en 1888, por el concepto que ellos tenían, un concepto que Elena de White defendía, y que dijo que los que tenían razón, y que Dios le mostró también que los que tenían razón eran Wagoner y Jones en cuanto a ese tema, en cuanto al pacto, que tiene que ver con el pacto eterno, y por lo tanto en cuanto a la justificación por la fe, a esa luz que Dios estaba dando a su pueblo a través de esos dos pastores. En otra cita, también ella, en cuanto a los opositores del mensaje, dice: yo sé que ha habido esfuerzos, una influencia contraria para rechazar la luz que Dios ha estado enviando con relación a la justicia de Cristo. Se refiere a los mensajes que se dieron en 1888. Pero si Dios ha hablado alguna vez a través de mí, es la verdad. O sea, esa luz al cual los líderes se oponían, decía ella, es la verdad, hermanos. Es la verdad que cada alma va a recibir. O vuestra alma será dejada en tinieblas, tal como las colinas del Gilboa, sin rocío ni lluvia, por lo tanto sin lluvia tardía, y por lo tanto perdición eterna. Entonces, ¿es la verdad que cada alma va a recibir? O entonces vuestra alma será dejada en tinieblas. Hay mucha información acerca de esto. En un libro que yo les mencioné hoy llamado Materiales de 1888, pueden buscarlo en internet. Es una compilación de un poco más de 1800 páginas que publicó la Asociación General de Cartas y Escritos, en general, que escribió Ellen White, relacionados directamente con 1888. En otras palabras, hermanos, por causa de esa oposición, Dios nuevamente fue rechazado. Los mismos pecados que hubo en el pueblo de Israel volvieron a aparecer, o quizás nunca se habían ido. Incredulidad, murmuración, rebelión. Esto provocó que Dios no pudiera en ese momento seguir derramando la lluvia tardía para que el fuerte pregón llegara a su punto más álgido, por decirlo de alguna forma, y entonces viniera el fin. Elena de White describe la triste situación que sucedió de la siguiente manera. Ella dice: la falta de, esto lo escribió un poco después, dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. Fíjense que los opositores al mensaje de Jones y Wagoner tenían opiniones preconcebidas. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito. ¿Quién tuvo éxito aquí? Qué tremendo, hermanos. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, esto es, hacia el resto de la iglesia, partiendo por los líderes, partiendo por el ángel en la iglesia en la Odisea, esta luz. Y dice
Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. En otras palabras, no pudo seguir siendo derramado la lluvia tardía porque hubo opositores. Y no eran cualquier opositores, eran los líderes que se estaban oponiendo. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia, el enemigo fue el que les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de anunciar a toda la tierra con su gloria, que ha de alumbrar, perdón. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Qué triste situación, hermanos queridos. Ahora, ¿creen ustedes que esa es la voluntad de Dios? ¿Que sigamos dando vuelta en el desierto de este mundo? Evidentemente que aquí no solo hay un llamado, hermanos queridos, a todos nosotros como iglesia, sino de forma particular un llamado al cuerpo pastoral que Dios tiene sobre este mundo, un llamado a todos los líderes en este mundo, desde el presidente Ted Wilson, pasando por todos los administradores, por todos los pastores distritales, hasta el más humilde de todos los hermanos, hay un mensaje que atraviesa a la iglesia de arriba a abajo y de izquierda a derecha en todos lados. Es un mensaje que la iglesia debe entender y debe aceptar a fin de que la iglesia pueda entonces ser convertida y recibir el Espíritu Santo para predicar al mundo entero, el Evangelio eterno, y entonces venga el fin. Sabemos, hermanos queridos, que esto no sucedió, pero hermanos queridos, causa de la incredulidad, de la falta de fe en un mensaje que el cielo nos ha dado, la Iglesia Adventista no terminó de recibir la lluvia tardía que había comenzado en 1888. Y entonces Jesús no vino. Luego vinieron 2 guerras mundiales y todo tipo de pecados en este mundo que ha agudizado el dolor de las personas que viven aquí. Hombres, mujeres y niños sufren hoy en día. Familias se destruyen, personas se pierden y la tierra gime, de acuerdo a lo que sabemos. ¿Qué haremos al respecto con este conocimiento? ¿Seguiremos pidiendo a Dios la lluvia tardía mientras no queremos saber nada con la lluvia temprana? ¿Seguiremos pidiendo a Dios la lluvia tardía mientras rechazamos el mensaje que esa misma lluvia depositó sobre la iglesia de Dios hace más de 100 años, en 1888, y por unos años posteriores, hasta que cesó, cuando Dios en aquel entonces se propuso venir? ¿Se acuerdan de lo que yo leí al principio? Pero no había colocado esta imagen que ahí aparece, ahí atrás. Esto está sacado de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro precioso, que más allá de también hablar de la relación de un hombre real y una mujer real, y en este caso ese hombre es Salomón, es un libro que expresa y simboliza a través de un hombre y una mujer la relación y el amor que Dios, el esposo, tiene por su iglesia, que es su novia y su esposa. Con esto en mente, leamos lo que ahí dice. Qué lindo saber que Dios ama a su pueblo. Dice aquí lo siguiente: yo dormía, dice ella, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, dice él. Amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mi cabello es de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, dice ella, o sea, se había desvestido para poder acostarse. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Entonces ella dice lo siguiente: mi amado metió su mano por la ventanilla, quizás para tratar de encontrar alguna forma de abrir esa puerta, ¿no? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Pero sucede que abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron.
Me quitaron mi manto por encima de los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y si ustedes siguen leyendo, ella va a decir que ese amado es el señalado entre 10.000. Ese amado es Cristo Jesús, hermanos míos, que tocó la puerta de la iglesia adventista del séptimo día hace mucho tiempo, queriendo venir. Perdonen que estoy así en este momento. Dios tocó la puerta de su iglesia y su iglesia no quiso salir a recibirle. Y cuando su iglesia creyó que podía, ya el tiempo había pasado y tenía que estar en este mundo durante muchos años más. Queremos que se repita la historia, hermanos queridos. ¿No creen ustedes que Dios está deseoso de venir a nosotros para que nosotros podamos ir al resto del mundo y hablarles de este gran amor que Dios le ha dado al mundo a través de la vida de su Hijo? ¿Hasta cuándo, como iglesia, no entenderemos que la lluvia tardía está a disposición ahora mismo, si tan solo estamos dispuestos a pedir perdón por ser incrédulos, por ser murmuradores, por habernos rebelado contra Dios? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, es lo que dice la Biblia. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos, realmente a cada uno de nosotros, que hagamos la voluntad de Dios como Dios quiere que sea hecha, que cada uno de nosotros reconozca que ha pecado, que necesita del arrepentimiento sincero de corazón, que necesita que Dios llene su alma, que entendamos que no debemos seguir viviendo en este mundo, no es de donde somos y no es en donde Dios quiere que ninguno de los habitantes en este mundo siga viviendo. Hay un cielo que nos está esperando, hay una lluvia que está esperando volver a ser derramada, y en este caso con un poder como nunca antes sucedió. Y la pregunta es, ¿nosotros vamos realmente a aceptar vivir conforme a la luz que Dios nos da? ¿Vamos a suplicarle a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual capaz de ayudarnos a entender que hemos pecado en gran manera? ¿Vamos a arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone? ¿O vamos sencillamente a ser incrédulos y no darnos cuenta que el tiempo de nuestra visitación es hoy, hermanos queridos? No sigamos dilatando el tiempo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que los que todavía no fueron a la iglesia puedan ir hoy, puedan disfrutar, puedan estar con sus hermanos, puedan hablarles acerca de la palabra de Dios que ustedes también han escuchado. Estos mensajes no eran solamente, hermanos queridos, para que ustedes los escuchen y ya está. Estos mensajes tienen como objetivo reavivar a su pueblo. Como nunca antes el mundo todavía, su iglesia todavía ha sido reavivada. Ustedes son parte del grupo que Dios quiere usar para que muchos otros también prendan fuego, para que muchos otros sientan ese llamado, para que muchos otros no puedan resistir el fuego, así como Jeremías, que no pudo resistirlo porque era como fuego en sus huesos, no puedan resistir la palabra de Dios. Este es un llamado que Dios está haciendo a todos, a ministros como laicos. Acá seguramente entre nosotros, si no hay ahora, habrá personas que son del cuerpo pastoral. Hay personas que necesitan arrepentirse de sus pecados. Hay personas que tienen que estar enseñando estas cosas al pueblo de Dios para que Cristo venga pronto, hermanos queridos. Y ustedes, por alguna razón, están hoy aquí, y esto no es coincidencia. Ustedes quizás lo estarán en diferido luego, y tampoco es coincidencia. Este mensaje tiene que llegar a todo el mundo, hermanos queridos, pero particularmente a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Dios quiere llevar a su iglesia al reino de los cielos. Por lo tanto, aceptemos a Dios realmente de corazón. Agradezcamos a Dios por la luz que ya nos ha dado, a fin de que entonces podamos seguir pidiendo más luz, podamos pedir lluvia tardía, y entonces, llenos del Espíritu Santo, prediquemos el Evangelio a todo el mundo. La tierra sea alumbrada con la gloria de Dios. Se evidencie que Dios tiene razón en este gran conflicto. El nombre de Dios sea vindicado a través de
del poder que Dios obrará en sus hijos, a través del amor con el que Dios obrará en sus hijos, así como lo hizo en la cruz del Calvario a través de su amado Hijo Jesús. Realmente nosotros no podemos vindicar nada. Dios nos utilizará apenas como sus instrumentos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que estará morando en nosotros. Es Él mismo el que vindicará su nombre a través de nosotros. Que Dios los bendiga enormemente, hermanos queridos, y que Dios esté con sus familias también en ese sábado. ¿Qué cantidad de mensajes estoy viendo aquí que están enviando? Vamos a culminar ahora con un canto y luego al final, no, vamos a hacer la oración ahora y luego entonces vamos a culminar con el canto. Vamos a orar. Amado y poderoso Dios, gracias por esta semana que nos has concedido y por este santo sábado en el que nos permites vivir. Gracias por darnos el privilegio de conocer estos preciosos mensajes. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por darnos el privilegio de estar viviendo en los últimos momentos, en los momentos más solemnes en la historia de este mundo. Ruego, amado Dios, que perdones nuestros pecados. Ayúdanos a ser tus instrumentos. Ayúdanos a poder trabajar en, aunque sea una parte, en esta gloriosa obra que tú ejecutarás, no nosotros. Nosotros sencillamente dejaremos que tú lo hagas en nosotros, pero que tú ejecutarás para que el mundo entero te conozca, Señor. Bendice a los aquí presentes. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu santa iglesia. Danos a entender correctamente la justicia de Cristo. Límpianos de todo mal, Señor, y renueva nuestra mente y nuestro espíritu para que cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos que tú anhelas que seamos. Gracias porque tú nos amas, pero te pedimos también que podamos ser tus hijos amados en quienes tú sientas complacencia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Amén, Señor.